Hola a todos, un saludo. Este es el primer vídeo de los que vamos a dedicar a la modulación y a la demodulación de señales analógicas con portadora analógica. Dichos vídeos los he estructurado de tal manera que se puedan seguir y entender los conceptos sin necesidad de atender a los vídeos complementarios de la materia que, para un especialista, desde luego, resultan fundamentales, como el que he dedicado a la transformada de Hilbert, a los multiplicadores analógicos o a los circuitos de tipo PLL. En esta primera serie de vídeos nos vamos a ocupar de la modulación y demodulación lineales, modulación en amplitud AM en doble banda lateral, DBL, en banda lateral única BLU o BLV, banda lateral vestigial, y mostraré algunos circuitos prácticos para realizar dichos procesos. La siguiente serie de vídeos, llevando la misma estrategia que he mencionado, la dedicaré a la modulación y demodulaciones no lineales o angulares de señales analógicas con portadora analógica. Estoy haciendo referencia a la modulación en frecuencia FM y a la modulación en fase PM. Seguiré esa misma estrategia cuando estudiemos los sistemas de modulación y demodulación de señales digitales con portadora analógica, conocidos comúnmente como sistemas de modulación y demodulación digitales, como el ASK para la modulación digital en amplitud, FSK para modulación digital en frecuencia, PSK para la modulación digital en fase y sus diferentes variantes, como estudiaremos en su momento. Como siempre, o como siempre que es posible, ofreceré circuitos electrónicos funcionalmente operativos que espero os sean de utilidad. Por cierto, que he de recomendar, antes de empezar, los libros de ese gran profesor y maestro que tuve, que se llamó José María Rando Rábanos, sobre sistemas de telecomunicación. Bien, la definición de modulación, desde luego no formal, es algo así como el proceso mediante el cual se hace variar uno de los parámetros de una señal portadora en función de una señal que se desea transmitir, que se llama señal moduladora. La señal moduladora X de T ha de estar limitada en banda, y como veremos después, por las razones que veremos después, y la portadora, por su parte, puede ser analógica o digital. Así que tenemos dos tipos de portadora que da lugar, como comentaba antes, a un conjunto distinto de diferentes tipos de modulación. Desde luego, hay que dejar claro desde el principio que la información está siempre en la señal moduladora, nunca en la portadora, y un poco más adelante se verá con mayor claridad el porqué de estos nombres de las señales. Bien, aquí tenéis dos cuadros que resumen, de forma muy resumida, valga la redundancia, pues cuando la modulación con la portadora analógica y la moduladora es analógica, estamos en presencia de la modulación en amplitud, modulación lineal, AMDBL, BLU, BLV, en frecuencia FM o en fase PM. Y luego cuando la modulación con portadora analógica, pero la moduladora es digital, tenemos ASK también, llamado en algunos casos, como veremos en su momento, OOK, FSK y PSK y sus diferentes variantes QPSK, QAM, etc. Ahora bien, cuando la modulación se realiza con portadora digital, como decía anteriormente, si la moduladora es analógica, en amplitud se llama PAM o modulación delta también. La posición se llama la modulación PPM cuando se modifica la duración o la anchura de la señal portadora digital, es decir, de los pulsos digitales. Se suele hablar de PDM o PWM, y cuando se hace una modulación por código, se hacen códigos digitales distintos dependiendo del valor de la señal moduladora, señal analógico de la moduladora, pues se habla de sistemas PCM o MIC. Luego, si cuando tenemos una portadora digital queremos modular, la moduladora también es digital, esto en realidad no se usa. En algunos textos, de todas maneras, en el apartado de modulación con portadora y moduladora digitales se incluyen sistemas que son más bien de codificación de información, como NRZ, de no retorno a cero, RZ, de retorno a cero, entre otros. Para mí no es correcto, pero bueno, tampoco tiene demasiada importancia. Otro comentario, como se deduce de la segunda de las tablas, de la parte inferior de la diapositiva, es que la terminología no se ha llegado a estandarizar del todo y podemos encontrar términos distintos para el mismo sistema, como se puede apreciar, por ejemplo, PCM o MIC, o PDM y PWM, etc.
Bien, comencemos por la llamada modulación lineal. Entonces, en amplitud o AM, la portadora y la moduladora son señales analógicas. Es una modulación lineal, como digo, y se consigue variando linealmente la amplitud de la portadora A sub P. En este caso, como digo, estamos en presencia de la modulación AM. Esta variación lineal se consigue mediante una señal llamada moduladora y que matemáticamente y la modulación matemáticamente en el dominio del tiempo la podemos expresar según aparece en la primera ecuación que tenéis en el centro de la diapositiva. Fijaos que la amplitud de esa señal cosenoidal, que es la portadora, de ese tono, que se llama muchas veces en telecomunicaciones, es una amplitud que varía del valor de x de t, que es la moduladora, ¿de acuerdo? Si la señal moduladora fuera también senoidal, se obtendría, por sencillez, vamos a considerar la fase phi sub p igual a 0, se obtendría la expresión que tenéis en la parte inferior izquierda para la señal AM en el dominio del tiempo, y sacando factor común la amplitud de la portadora, aparece un término típico en los sistemas de modulación lineal que es la profundidad o índice de modulación M minúscula, como el cociente entre la amplitud de la moduladora partido por la amplitud de la portadora. Bien, fijaos que entonces este índice de modulación se puede expresar en tanto por ciento y para un índice de modulación menor del 100% o menor que 1, tanto por 1, la envolvente de la señal AM es idéntica a la moduladora, siempre que la frecuencia de la moduladora sea mucho más pequeña que la frecuencia de la portadora. Aquí tenéis una representación gráfica donde se ve claramente que la envolvente de la señal AM en el dominio del tiempo es directamente la señal moduladora. Y esto es una buena noticia, sobre todo para diseñar determinado tipo de demoduladores, que es el proceso inverso, como veremos en su momento. Si M fuera mayor que el 100%, fijaos en la última de las señales, la señal modulada en AM, la parte inferior, si M fuera mayor que el 100%, se produce lo que se conoce como sobremodulación y, por tanto, distorsión, bueno, yo diría inversión de fase en la señal modulada, lo que produce también una restricción en el tipo de demodulación que se puede llevar a cabo, más adelante explicaré por qué, para recuperar la señal moduladora, que en definitiva es el objetivo. Se modula con una serie de objetivos que comentaré después y se demodula, pues, claro, el proceso tiene que ser reversible para poder recuperar la señal moduladora, pero digamos que si el índice de modulación es mayor del 100%, se produce una inversión de fase, un cruce por cero en el eje de abscisas, y ya la envolvente no es directamente o no tiene la misma forma que la señal moduladora. El estudio de la señal modulada en AM en el dominio del tiempo ofrece poca más información. Es necesario, por tanto, recurrir al dominio de la frecuencia. Fijaos que la señal en el dominio del tiempo en AM tiene la expresión que tenéis en el centro de la diapositiva, que ya acabamos de ver, y la única restricción que le ponemos a la señal moduladora es que tiene que estar limitada en banda. Y la razón es doble. Por un lado, para que una señal tenga transformada de Fourier y pueda representarse el dominio de la frecuencia, tiene que tener energía finita y por tanto tiene que estar limitada en banda. Esto es así. Y por otro, también porque cuando veamos más adelante la compartición del espectro radioeléctrico, evidentemente no podemos consentir que una señal moduladora tenga un espectro infinito muy grande, porque entonces habría interferencias entre unas transmisiones y otras. Bueno, aquí vemos si la señal modular está limitada en banda, pues tenemos el espectro bilateral y el positivo, que ya conocíamos de unos vídeos anteriores. Bueno, ¿cómo es la transforma de Fourier de esa señal AM? Bueno, aplicando las propiedades que vimos de la transforma de Fourier, y siempre que la señal modular esté limitada en banda, pues ahí tenéis su representación gráfica, su representación espectral, mejor dicho, bilateral. ¿De acuerdo? Como se puede ver, el proceso de modulación produce un desplazamiento en frecuencia a la frecuencia de la portadora del espectro al ancho de banda de la señal moduladora. Es decir, pasamos de una señal en banda de base a una señal desplazada a la frecuencia de la portadora. Las razones de modular una señal son diversas. En primer lugar, al modular se evita que afecte a la señal moduladora, que no olvidemos que contiene la información, el llamado ruido de baja frecuencia, que es muy frecuente en los sistemas electrónicos en general. En segundo lugar, al modular, y esto se verá en un vídeo posterior, la antena que tenemos que usar para transmitir a cierta distancia mediante una señal radioeléctrica, la señal de AM, será mucho más pequeña y eficiente que si no se modulase o se pretendiera transmitir en banda de base en el espectro radioeléctrico.
En tercer lugar, el proceso es reversible, es decir, podemos demodular para recuperar la señal moduladora en el receptor de la información. Finalmente, también decir que al modular podemos compartir el espectro con otras señales y aprovechar ese bien escaso que es el espectro radioeléctrico, siempre y cuando, insisto, la señal moduladora esté limitada en banda. La portadora no contiene información. Toda la información está en las bandas laterales que tenéis ahí. Si nos fijamos en la parte de frecuencias positivas del espectro bilateral, vemos una banda lateral superior, una banda lateral inferior, sí, para frecuencias mayores que la de la portadora o más pequeñas que la de la portadora. El ancho de banda al modular se ha duplicado. Si antes la señal moduladora tenía un ancho de banda F sub m, ahora tiene 2 veces F sub m, como representa claramente la figura. Esto, para entender mejor de dónde sale la expresión de la transformada de Fourier, os recomiendo que de la señal AM recordáis el teorema de Plancherel, la propiedad del producto de una señal que esté por una señal senoidal, que vimos en un vídeo sobre teoría de señales continuas. La señal moduladora ha de estar, insisto, limitada en banda, entre otras cosas, como ya he dicho, para que esté definida en energía y por tanto tenga transformada de Fourier. Pero hay otra razón importante y es poder compartir el espectro con otras señales moduladas en AM, como veremos un poco más adelante. Como se observa, hay una perfecta simetría de la señal AM alrededor de la portadora. También que el ancho de banda necesario para transmitir en AM es el doble, como decía, de la señal moduladora, y que en AM es redundante en cuanto a la información que se transmite, pues ambas bandas laterales, la superior y la inferior, la que hay alrededor de la frecuencia de la portadora, contienen la misma información. Y esto tiene un impacto, como vamos a ver ahora, al analizar la potencia de esta señal. Fijaos, la potencia media de una señal AM es la potencia de la portadora, P sub P, y 2 veces la potencia de las bandas laterales, como expresa la ecuación que tenéis en la parte superior izquierda. Me voy a referir solamente al espectro positivo para no embarrar mucho, digamos, la diapositiva, pero lo que me está diciendo, por tanto, es que la mitad de la potencia de la señal en AM se invierte en transmitir la portadora. Eso sí, para un índice de modulación menor de 1, menor del 100%. Esto lo tenéis explicado en la parte inferior de la diapositiva. Vemos claramente que 2 veces la potencia de una banda lateral, es decir, la potencia de las bandas laterales es siempre menor o igual que la potencia de la portadora. Y por tanto, lo que demuestra esta ecuación es que al menos el 50% de la potencia se pierde entre comillas, en la señal portadora que no contiene información. Además, como ya se ha visto en la diapositiva anterior, se transmiten las 2 bandas laterales con idéntica información, por lo que el 50% de la potencia de la señal moduladora también se desperdicia. Aquí tenéis un ejemplo cuando moduladora y portadora fueran 2 señales cosinuidales respectivamente con un índice de modulación menor que 1. Veis claramente cómo se aprecia la composición frecuencial de la señal AM para una portadora cosinuidal y una moduladora también cosinuidal, y aparecen 3 componentes frecuenciales, como aparece ahí. Bueno, y esto ya nos dice que los moduladores no van a ser sistemas lineales, no pueden ser lineales, porque están creando, digamos, dentro del espectro nuevas frecuencias o señales de frecuencias distintas. Con este ejemplo, donde la moduladora y portadora son senoidales, son tonos, se observa aún mejor que la potencia de la portadora es mayor o igual que el 50% de la potencia total, eso sí, con un índice de modulación menor que 1. Bueno, aquí tenemos que la AM comercial, unos comentarios sobre que la AM comercial y por tanto se debe compartir el espectro entre diferentes canales, entre diferentes emisoras, perdón. Por lo tanto, es una razón más para afirmar que la moduladora debe estar limitada en banda. Bueno, aquí tenéis una tabla donde he puesto cuál es el ancho de banda de las transmisiones más usuales o más conocidas y cuál es la frecuencia central o frecuencia de portadora de cada una de estas aplicaciones, desde la onda media AM, VHF, FM que transmite en la banda VHF, TDT en la banda UHF y hasta llegar hasta la telefonía 5G. Bueno, solamente decir que son solo ejemplos ilustrativos, pues hay más servicios dentro de la banda UHF, por ejemplo, también los sistemas GNSS, que es como habría que llamar de forma genérica a los sistemas de navegación por satélite, y no GPS. GPS es un caso nada más de los tres conocidos. Digamos que también tienen sus anchos de banda según las portadoras que utilice, en fin, bueno, hay una serie de información, pero que como veis está perfectamente pautado y estandarizado los anchos de banda y las frecuencias de cada aplicación en el espectro radioeléctrico.
Bueno, hagamos un comentario sobre otro tipo de modulación lineal que es doble banda lateral. Bueno, la cosa está en que si queremos que no se pierda, entre comillas, ese 50% de potencia transmitida en la portadora, pues lo que tenemos que hacer es no transmitirla, claro. Claro, ¿cómo conseguimos eso? Pues haciendo un producto directo, multiplicando directamente, de acuerdo, la señal moduladora, como expresa la ecuación que tenéis en el centro de la diapositiva, por la portadora con su amplitud, A sub P. Claro, esto lo primero que nos dice es que el índice de modulación aquí no tiene ningún sentido. Es simplemente un producto directo porque al hacer ese producto se puede producir inversión de fase, como tenéis en la gráfica hacia la derecha. Al hacer el producto es posible que la envolvente, que la señal moduladora, de acuerdo, pase de tener valores positivos a negativos y por tanto la envolvente ya no se parece, de acuerdo, vamos, se parece, no es igual a la señal moduladora, tiene un cierto parecido, pero no es igual. Luego, para recuperar la señal moduladora en proceso de demulación, en el receptor no se podría emplear un simple detector de envolvente, que es lo que vamos a explicar, terminando de explicar en esta presentación, en este primer vídeo, sino uno que se llama demodulador balanceado, que utiliza multiplicadores analógicos de 4 cuadrantes. Bien, por otro lado, ya vimos que las dos bandas laterales tienen la misma información, por lo que el 50% de la potencia de la señal moduladora se desperdicia. Y nos hemos ahorrado el de la portadora, pero el de la moduladora se desperdicia el 50%, tiene la misma información. Como por regla general el alcance de la señal radioeléctrica al margen del tipo y calidad de la antena es proporcional a la potencia media de la señal moduladora, vamos a estudiar la modulación de BL o de portadora suprimida como primer paso para optimizar la potencia de la señal. Como se puede ver, para finalizar esta diapositiva se produce un cambio de inversión de fase. De luego, si el sistema va a recuperar la señal moduladora, la del proceso de demodulación, tuviera información de dónde se producen estos cambios de fase, se podría usar un detector de envolvente también, pero la complejidad del circuito lo haría inviable o prohibitivo, poco práctico al menos. Bueno, la expresión en el dominio de la frecuencia es la operación de convolución de las dos señales, y por tanto, bueno, ahí tenéis cómo es la transformada de Fourier de una señal de BL, ¿no? La expresión. El espectro positivo, por no manejar muchas expresiones muy grandes, lo tenéis en la parte inferior y lo que vemos es que, bueno, el aspecto espectral de la señal de BL es igual que la señal de AM, pero sin portadora. ¿De acuerdo? El ancho de banda de transmisión es el mismo que en AM, sigue siendo 2 veces F sub M, el ancho de banda de la señal moduladora, y se desperdicia potencia y ancho de banda, pues ambas bandas laterales contienen la misma información. Todo lo que hemos visto hasta ahora confirma que hay una relación entre la eficiencia de la potencia y los métodos de demodulación, como veremos más adelante. Finalmente, ¿cómo es el diseño de un modulador para AM y DBL? En ambos casos suele usarse un tipo de modulador llamado modulador balanceado, que como ya hemos comentado varias veces a lo largo de la presentación, está basado en el uso de un multiplicador analógico de 4 cuadrantes. De ello nos vamos a ocupar en otro vídeo. Pero en el caso del modulador de AM se puede también usar directamente un amplificador tipo C, como el que estudiamos en un vídeo anterior, sintonizado a la frecuencia de la portadora, como veremos al final de este vídeo en un ejemplo. Bien, también comentar que hay otro tipo de modulación, que es modulación BLU. Se trata de ahorrar potencia de una de las bandas laterales, dado que la información es la misma en ambas bandas laterales, y por tanto, si conseguimos transmitir solo una de las bandas laterales, la superior, BLUS, o inferior, BLUI, de acuerdo, la potencia total es la potencia de una banda lateral y por tanto es la mitad de la que teníamos y por tanto es mucho más eficiente el sistema, claro. Por tanto, la potencia media transmitida se debe exclusivamente a la señal moduladora y es lógicamente la mitad, como decía antes, que se utiliza la mitad de la potencia que se utilizaba para modular en DBL o para transmitir en DBL. La descripción de la señal BLU es más sencilla de introducir en el dominio de la frecuencia, ya que se trata de una modulación DBL más un filtrado paso banda para eliminar la banda no deseada. Y la expresión la tenéis ahí, es el producto de la función de transferencia de la señal DBL por una función de transferencia de un filtro paso banda. Bien, esto nos lleva al esquema típico de una BLU, de un modulador BLU,
en el cual vemos un modulador balanceado. Esto es así porque lo que hacemos es, se llama modulador balanceado porque utiliza un multiplicador analógico de 4 cuadrantes y hace el producto de la señal moduladora por la portadora, según aparece en el esquema. En la parte superior he puesto un poco la referencia a la frecuencia, en la parte inferior la referencia al tiempo dentro de la figura, y lo que vemos es que claramente en el dominio del tiempo la señal BLU es la función de convolución de la señal de BL en el tiempo por la respuesta impulsiva o impulsional del filtro paso-banda, lo cual nos lleva en el dominio del tiempo a una expresión un poco inmanejable, que nos da, que es poca información, por decirlo así. Por esa razón se suele hablar siempre, se hace el estudio de estos sistemas en el dominio de la frecuencia. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo sería la banda lateral superior, el espectro en frecuencias. Como veis, es simplemente eliminar la banda lateral inferior en el espectro bilateral o completo para este tipo de modulador balanceado, que de momento no sabemos gran cosa, nada más que utiliza un multiplicador de 4 cuadrantes, pero eso lo vamos a ver en un segundo vídeo. En este solamente lo comento para que veáis lo diferente que es el modulador respecto del modulador de AM sobre todo. Aquí tenemos el caso contrario para la banda lateral inferior y en definitiva todo depende de cómo filtremos o cómo sea el filtro paso-banda que utilicemos. Bueno, como se puede deducir fácilmente, se podría aprovechar el ancho de banda de un canal de AM para transmitir dos señales BLU, una con banda lateral inferior y otra banda lateral superior con dos señales moduladoras distintas. Se aprovecharía al máximo el ancho de banda y la potencia transmitida. Para entender mejor cómo es la señal BLU, cualquiera que sea la banda de interés, en el dominio del tiempo hay que estudiar la transformada de Hilbert. Usando la transformada de Hilbert, el modulador para BLU se complica un poco, pero el resultado es más eficiente que con la arquitectura anterior. Y esto es lo que vamos a estudiar en un vídeo por separado y que solamente para los que tengáis más interés os recomiendo que echéis un vistazo a cómo es la transformada de Hilbert. Para los que os mantengáis en una línea, digamos, más de profundizar un poco menos o más generalista, pues, en fin, la transformada de Hilbert os es un poco indiferente, por decirlo así. Bueno. Finalmente, el banda lateral residual o vestigial, se suele conocer el nombre BLR o BLV, fue un sistema usado en las aplicaciones donde la señal moduladora tenía un gran ancho de banda analógico con contenido espectral de bajas frecuencias como la televisión analógica. Bueno, aquí se aprovecha la no idealidad de los filtros para dejar pasar un residuo vestigio de la señal moduladora en bajas frecuencias para un mejor tratamiento. Naturalmente, para conseguir los efectos deseados, la amplitud del residuo, su anchura y la relación con el ancho de banda lateral deberían tener unos valores determinados y guardar unas proporciones. No comentamos más que esto, pues tiene un interés menor para nosotros. Comentar también que F' en la figura dependerá del orden del filtro paso-banda que se use, es decir, de la atenuación de su ganancia para frecuencias más pequeñas que las frecuencias de corte, inferior o superior, dependiendo de la banda lateral que se quiera manejar. Como os decía, vamos a ir concluyendo este vídeo pues presentando un ejemplo de un modulador en AM con un amplificador tipo C. Para empezar, la gran ventaja de este tipo de modulador es que vamos a poder utilizar una demodulación llamada no coherente por detección de envolvente, como veremos después. Fijaos, es un amplificador tipo C, basado en este caso en el 2N2222. Este transistor se puede usar hasta una determinada frecuencia, pero que bueno, que es un transistor muy conocido y muy fiable. La ganancia de ese tipo de amplificadores suele ser baja y por eso a veces se conectan en cascada para aumentar la ganancia y a la hora de construir el modulador. O bien, si se quiere aumentar el ancho de banda para albergar una señal moduladora de mayor ancho de banda, pues se conectan en sintonía, se llama escalonada, como veremos ahora en un par de figuras. El factor de calidad es un factor importante, es la relación entre la frecuencia de portadora y el ancho de banda total. Fijaos, la portadora es la señal que introducimos para ser amplificada, lo tenéis en la parte izquierda de la figura. En el colector tenemos el elemento de sintonía, el circuito tanque resonante, y RSUL debería ser la antena, pero bueno, nosotros de momento no queremos ni transmitir ni ver los problemas de la transmisión ni de las características de la antena, simplemente queremos hacer un modulador sobre una carga RSUL. Bien, es el circuito que os propongo, y la moduladora se introduce por una de las opciones, la única introducida por el emisor. A veces no se suele hacer así, sino que la moduladora se suele introducir a través probablemente de un trafo para no, alterar el punto de trabajo del transistor.
Es un modulador que se llama no balanceado, en el que no debe haber inversión de fase en la señal modulada en AM. Para ello, la señal moduladora ha de tener una componente continua que lo garantice, es decir, que tenga un determinado índice de modulación menor que 100. La carga será la resistencia, como decía, RL, ya que de momento solo queremos modular, no queremos transmitir a través de una antena, simplemente una carga resistiva pura. Dos, polarizar correctamente el bipolar, os recomiendo como decía, el 2N2222 y seguir las sugerencias que se vieron en el vídeo anterior titulado Ejemplo de diseño de un amplificador de tensión con transistores bipolares. El generador de señal del emisor lo quitáis para polarizarlo adecuadamente. La introducción de la señal, como os decía, señal moduladora, la podéis hacer como queráis. Si simuláis con el Spice, podéis un generador de tensión, como se sugiere en el dibujo. En caso de construir un circuito real, sería mejor utilizar, como decía antes, un trafo. Cuidado con las amplitudes de la señal, moveos en el rango de los milivoltios, pues la ganancia del amplificador podría llegar a saturar, aunque no es muy grande, a saturar el transistor. El circuito resonante, como decía antes, un circuito tanque de colector, ha de tener la frecuencia de resonancia de la portadora. Utilizad condensadores de buena respuesta en frecuencia para ello. Para señal, usad el modelo con parámetros Y, que son los que hay que usar en frecuencias elevadas. Si no encontráis los valores de los dichos parámetros, calculadlos a partir de los parámetros H. Os recomiendo echar un vistazo, en todo caso, a uno de los vídeos anteriores sobre parámetros del transistor y modelos para señal. Bueno, aquí tenéis lo que sería el ancho de banda de una señal modulada en AM, de acuerdo, con un amplificador tipo C. Este sería el resultado, no varía gran cosa, simplemente que la ganancia es el doble si tenemos dos amplificadores tipo C sintonizados con sintonía única en la frecuencia de la portadora, y aquí dos frecuencias distintas de sintonía, digamos, para aumentar el ancho de banda, como os comentaba anteriormente. Bueno, este es el modelo de transistor con parámetros Y, son los que menos fluctúan con la frecuencia, esto ya lo vimos en su momento, ahí tenéis el circuito resonante, el circuito tanque de carga, y consideramos, claro, es un modelo que considera incluidas en las conductancias involucradas en el modelo, pues todas las capacidades parásitas que aparecen en relativa alta frecuencia. Fijaos, aquí tenemos todos los parámetros en función de su conductancia y su admitancias, y bueno, se puede aproximar I mayúscula sub FE, que es directamente una conductancia, y sub RE, que es directamente una admitancia. Bueno, tomando G sub L como la conductancia de la carga, pues bueno, se puede calcular la ganancia. Aquí el denominador a la frecuencia de resonancia debe cumplir que es 0, y de esa manera pues podemos extraer la frecuencia de resonancia, que es la frecuencia de portadora, que depende, como veis, de un parámetro del propio transistor, que es C sub OE. Para esa frecuencia, entonces, la ganancia queda según la expresión que tenéis en la parte central, y el ancho de banda es un ancho de banda que se puede mostrar fácilmente, cuya expresión tenéis aproximadamente, lo tenéis en la parte inferior derecha. Debido a la existencia de I sub RE y su dependencia de la frecuencia, es posible que el amplificador fuera inestable, aunque no se va a demostrar. Para evitar esto existen métodos de neutralización o compensación. Se trata de poner una red de realimentación beta, tensión en la salida, corriente en la entrada, que compense los efectos de I mayúscula sub RE. Se consigue, por ejemplo, con una red de realimentación formada por un trafo de relación A minúscula A1, es el valor de A, pues depende del tipo en fin, habrá que ir ajustándolo para conseguir la compensación. Hay mucha literatura y encontraréis información en cualquier sitio en internet. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo sería un demodulador no coherente o por detección de envolvente. Es muy sencillo, es simplemente un diodo que elimina toda la parte, todos los valores negativos de la señal modular en AM, me quedo simplemente con los ciclos positivos, y un detector de pico formado por una resistencia de un condensador, y luego un filtro paso bajo para obtener la señal demodulada sin rizado. Como veis, esto nos recuerda mucho a un circuito que ya conocemos, o que conoce mucha gente, que es un rectificador de media banda, claro, que es lo que es en realidad. ¿De acuerdo? No es un circuito, digamos, muy real, pero funciona, o podría funcionar. Aquí tenéis un circuito un poquito más elaborado, simplemente adaptando impedancias a la entrada con un operacional, pero sigue sin ser demasiado práctico, aunque funcionalmente correcto, pero nos acerca a uno que sí lo es, el rectificador lineal de media onda más una etapa de filtrado para recuperar la señal moduladora. Su dificultad sería
el diseño de con este rectificador de media onda sería trabajar en frecuencias de portadora reales de AM, y habría que hacer un diseño cuidadoso para conseguirlo, pero es básicamente eso. Muy bien, con eso terminamos. Espero que os haya gustado y os remito al siguiente vídeo, donde vamos a profundizar un poco en sobre todo en la modulación y la demodulación utilizando multiplicadores de 4 cuadrantes.